y Twitter. Extremo Channel. El canal que te mueve. Este programa es clasificación B, apto para jóvenes y adultos. Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Extremo no se hace responsable de los mismos. Buenos días, amigos televidentes. Le habla el doctor Gabriel Morales de su programa Medicina al Día. Hoy vamos a hablar de la historia de la medicina, porque muchas veces hablamos de la medicina curativa. Hemos hablado mucho de medicina curativa, pero es bueno también que la gente sepa un poco de la historia de la medicina. Por ejemplo, hace muchos años, no cuando el mundo estaba como ahora, moderno, con todas estas poblaciones, hospitales y todo eso. Al principio no existían esas cosas de hospitales ni nada. Los médicos eran aprendiz, no eran médicos que estudiaban, sino que aprendían a curar con hierbas, ¿no? Por ejemplo, los partos en las mujeres en esa época eran rarísimos. Cuando la mujer tenía sus 9 meses de embarazo y llegaba el momento del parto, ella se separaba de la familia, se iba lejos, en el campo, a un lugar muy adentro, donde ella estuviera sola, en un lugar bien escondido, en la montaña, en un lugar bien, y dejaba a su familia sola, y se iba sola a tener su parto, ¿no? Aguantar todo su dolor del parto ella sola. Cuando ella daba a luz, expulsaba a su bebé, cogía 2 piedras, contaba el cordón umbilical y llegaba 7, 8 días a su casa con su bebé. Oigan, ¿cómo era eso? Ella se iba sola, ella dejaba a la familia y se iba sola por ahí a dar a luz, ¿no? Se iba a una parte bien escondida en los bosques, en un lugar bien seguro, no podía gritar mucho tampoco en el momento del parto, ¿no? Porque andaban los animales salvajes y si oían esos gritos podían ir y entonces podían hasta comerse a las mujeres. Entonces ella se iba a la parte más profunda del bosque, a una parte escondida, y ella ahí soportaba todos sus dolores del parto, ella sola, calladita, ahí sin gritos y sin los pujitos, ella sola ahí, hasta que tenía su parto. Cuando la paciente hacía esto, ella misma, cuando el bebé salía, cogía 2 piedras y cortaba el cordón umbilical, ¿no? Y 2 o 3 días después volvía hacia su casa, donde estaba su familia con su bebé. Oigan cómo era la cosa. Era una cosa difícil, porque imagínense usted, si esa mujer se complicaba, si hacía un sangrado después del parto, por ahí mismo se quedaba y moría. ¿Ah? Cuando eso ocurría, que la paciente había un sangrado después del parto, como iba sola, ¿no? Era estilo como los animales que lo hacían en esa época, ¿no? Si entonces esa paciente hacía un sangrado después del parto, podía fallecer porque se iba sola. Nadie quería estar, ella quería que nadie, ella tenía que hacer su cosa sola, a su parto, una parte profunda del bosque, ella solita, se iba a tener su pujo, su parto ella sola, no hacía mucha bulla, le decía, porque había muchos animales salvajes y podían ir y agredirle y comérsela a ella y a su bebé también. Entonces era su pujo callado ahí, tenían su parto, cogía 2 piedras, cortaba la placenta y se iba con su bebé para la casa. Esa es la historia de la medicina, cómo eran las cosas antes. En esa época, imagínense, no habían hospitales, los médicos eran como curanderos, que uno se dedicaba a hacer estas cosas, usaban muchas hojas, muchos árboles para curar, ¿no? Muchas hojas trituradas que se usaban para infecciones, muchos té, ¿no? Eso se usaba mucho en esa época. En esa época no existía lo que era anestésico, todo era sangre fría. No había anestésico para el dolor.
no existía eso que hay ahora, asexia, antisexia, no existían antibióticos. Era una época muy difícil. En esos primeros años la gente moría mucho por infecciones. Por ejemplo, muchas mujeres morían después de un parto. Muchos pacientes se morían cuando hacían una apendicitis, porque cuando eso ni siquiera sabían que era una apendicitis. El paciente le daba un dolor abdominal y le comenzaba fiebre y morían, ¿no? Porque no sabían que eso era una apendicitis, que se había perforado, y morían muchos pacientes. Entonces era una época muy difícil de la medicina. Luego que se inventan los antibióticos, comienza a mejorar un poco la medicina. Los pacientes que se hacían heridas o traumas, le daban antibióticos, se empezaron a suturar. Cuando se les dañaba un miembro, comenzaron a cortarlo, a amputarlo y a ponerle antibióticos. Después vinieron los analgésicos para mejorar el dolor. Y la medicina fue evolucionando. Señores, a veces los primeros procedimientos quirúrgicos y muchos procedimientos que se hacían, a veces no había anestésico, le daban alcohol al paciente, ¿no? Le daban drogas, cocaína, opio, ¿no? Y el paciente entraba en trance y entonces casi no le dolía. Hasta que luego se inventó las anestesias. Cuando se inventa la anestesia, se inventan los antibióticos, ya la medicina comienza a evolucionar. Las infecciones ya comienzan a tratarse con antibióticos. Se saben que los antibióticos pueden mejorar los pacientes que tienen algunas infecciones. Y la medicina comienza a modernizarse. Por ejemplo, se piensa que la primera cesárea que se hizo, la hizo un castrador de cerdo. Se llamaba Jack Nuffer. Jack Nuffer estaba acostumbrado, él criaba cerdo y estaba acostumbrado a trabajar con su cerdo. Cuando la cerda no podía parir, él la abría, le hacía una cesárea a él y aprendió y sacaba su cerdito y cosía la cerda de nuevo y nada. Resulta que la mujer de Jack Nuffer entra en labor de parto. Tenía casi 2 días en labor de parto y el bebé no salía, estaba atorado. Y la historia cuenta que con la misma navaja de él trabajar con los cerdos, con esa misma cesárea, con esa misma navaja, abrió el abdomen de su mujer, abrió el útero, sacó su bebé y cosió a su mujer. Y se dice que esa fue la primera cesárea que se hizo y la mujer sobrevivió. Se ha hablado mucho que la primera cesárea, el nombre cesárea viene de César. Conocen a César, el novio de Cleopatra, que dice que él nació por cesárea, de ahí le pusieron cesárea, pero se vio que no, porque después de eso la mamá de César tuvo muchos hijos más y estaba viva, y en esa época nadie sobrevivía a una cesárea. Entonces se piensa que no fue por eso. Señores, la paciente en esa época se moría mucho por infecciones, la mayoría de las veces. Era la infecciones lo que mataba a la paciente. Luego que llegan los antibióticos, comienza a disminuir la muerte de los pacientes por el uso de los antibióticos. Las infecciones comienzan a tratarse con antibióticos. Ya la cirugía comienzan a hacerse con anestésica, comienzan a usarse hilos para coser en la cirugía. Y las pacientes mejoraban, porque antes también se comenzó a hacer cirugía y no se suturaba con hilo. Abrían, hacían la cirugía y cogían un paquete de hojas, lo molían, ¡pop!, y se la tapaban y se la ponían arriba de la herida y amarraban ahí con un trapo. O sea, era difícil. Entonces muchas pacientes se le metían un paquete de bacterias por esa cirugía abierta, ¿no? Y se contaminaba y las pacientes se morían la mayoría. Después dijeron, no, hay que abrir, hay que coser la herida de nuevo y hay que ponerle antibiótico, ¿no? Entonces ya los pacientes comenzaron a sobrevivir. Una de las primeras cirugías que fue heroica de la historia de la cirugía, principalmente ginecológica, la hizo un médico americano que se llamaba Ephraim McDowell. En Kentucky fue eso, en Estados Unidos. Eso hace muchísimos años. Una de las primeras cirugías que se hizo, cuando eso no había mucho avance en la cirugía en esa época. Ephraim McDowell lo mandó a buscar un conocido de él
en Kentucky, para que, eso era en un campo de Kentucky, para que le fuera a ver a su esposa, porque la veía, tenía un dolor en abdominal, y le veía que tenía el abdomen muy grueso. Tenía el abdomen muy grueso. La mujer de Jan Crawford, que era amigo de Efraín McDowell, tenía un abdomen muy grueso, muy distendido, y le daba un dolor de noche que no lo soportaba. Y él manda a buscar a ese médico que se llamaba Efraín McDowell. Entonces Efraín McDowell llega a la casa de John Crawford y ve a la esposa de John Crawford y la acuesta en la cama y ve que la esposa de Jan Crawford tiene un abdomen grandísimo y muy doloroso. Y él le hace un examen físico, la palpa en el abdomen y se da cuenta que es un tumor grande de ovario que tiene la paciente, y le dice a John Crawford: mira, tu esposa lo que tiene es un tumor grande de útero y hay que operarla. Pero en esa época no se operaba nada. Y dice: ¿y tú crees que tú te puedes operar? Yo nunca lo he hecho, pero yo sé cómo eso se hace. Podemos operarla. Oye, la historia de la medicina es increíble. Efraín McDowell ha decidido operar a la esposa de Jan Crawford, que tiene un tumor gigante, en la misma casa de Jan Crawford. En la mesa del comedor, era una mesa de roble grande, ahí mismo prepararon la sala de cirugía. Tendieron una sábana blanca grande en la mesa del comedor, ahí acostó, era la mujer de Jan Crawford, le limpió el abdomen, la cubrió con paños, mandó a preparar agua caliente y agua fría, ¿no? Preparó una navaja, le dio una tabletica de opio a la paciente y le amarró, porque estaba casi despierta, le amarró las piernas y los brazos de la pata de la mesa. Y ahí agarró y abrió a su paciente y sacó todo el mundo. Entonces, oiga cómo era esto. Él estaba operando en la casa de la paciente, en la mesa del comedor. El esposo y toda la gente del pueblecito, del campito, estaban afuera. Alrededor de 1.500 gente afuera de la casa esperando que termine la cirugía. Imagínense ustedes si hubiese pasado algo a esa paciente. Si le había pasado algo a esa paciente, ahí mismo, esas 1.500 personas que estaban fuera iban a linchar a Efraín McDowell. Sin embargo, él se enfrentó a esa cirugía, él tenía conocimientos médicos, pero nunca lo había hecho. Agarró en la sala del comedor, de la sala, abrió el abdomen de la paciente, de la esposa de Jan Crawford, sacó un tumor gigante que tenía 15 libras, un tumor de ovario gigante que tenía 15 libras, señores. Y todo el mundo esperando afuera, para si pasaba algo, ahí mismo linchar a Efraín McDowell. Pero tuvo suerte Efraín McDowell, sacó el tumor bien grande. Después que saca el tumor bien grande, se salieron los intestinos hacia afuera y él no podía entrarlo, hasta que luego logra entrar los intestinos y ponerlos donde mismo estaban y sutura a la paciente, ¿no? La paciente le dio casi como, se desmayó 2 veces en la cirugía y él se asustó, pensaba que se había muerto, pero resultó que no. Termina la cirugía. Cuando termina la cirugía, Efraín McDowell sale, hay 1.500 personas alrededor de la casa esperando a ver qué sucede. Imagínense ustedes que Efraín McDowell hubiese fallado en esa cirugía, lo que le iba a pasar cuando se terminara la cirugía. Pero por suerte todo salió bien. La paciente, cuando terminó la cirugía, tenía mucho dolor, duró 25 o 30 minutos la cirugía y la dejó interna ahí mismo en la casa, en su misma casa. Y Efraín McDowell estaba todos los días viendo a la paciente, asustado porque él la operó, pero vamos a ver ahora, y las infecciones que aparecen después de la cirugía, y los sangrados que pueden aparecer, eso pueden aparecer, son complicaciones que pueden aparecer después de una cirugía. Entonces, Efraín McDowell iba todos los días, va el primer día de la cirugía, al día siguiente, a ver a la paciente está acostada en su cama con un dolor intenso, arropada de pie a cabeza. Él le da calmante de opio, tabletica de opio,
y le va revisando, a ver si hace fiebre, revisando la herida, a ver si se pone rojiza. El primer día la paciente está bien, el segundo día está bien.